Seguimos adelante en Tele Buen Día recibiendo con gran gusto al señor senador del MPP, Ernesto Agassi. Buen día, ¿cómo le va? Buenos días, es un gusto acompañarte a esta hora. Igual a esta hora. Sí. Usted es madrugador igual, ¿no? Sí, pero bueno, hay mucha gente que se levanta, prende la televisión y ahora estamos en red con ellos. Exactamente, estamos en red con ellos. Lo veía escuchar con atención los títulos. ¿Qué sensaciones tiene, por ejemplo, cuando escucha titulares de este tono? Que son horribles esas reacciones que nos retrotraen como especie, que parece etapas primitivas, donde las cosas se resuelven por la fuerza y por la violencia. Me parece que eso es muy negativo. Seguramente que los informativos también los jerarquizan porque son hechos que llaman la atención, no son representativos de la media de cómo vive el mundo, pero que en Newtown una persona haya asesinado a 26 es de loco. O la intransigencia por motivos raciales en el Uruguay, que nosotros a veces pensamos que esas cosas quedaron atrás, no quedaron atrás. O en espectáculos deportivos, es una demostración de un cierto primitivismo que todavía tenemos en nuestra sociedad. Sí, es cierto. ¿Cómo observa hoy a la sociedad en ese sentido, por ejemplo? ¿Más crispada, más violenta, sin dudas? Yo la observo desde mi responsabilidad política, y quizá nosotros jugamos mucho las fichas desde que empezó el gobierno del Frente Amplio, a que el país mejora solucionando los problemas de endeudamiento, generando puestos de trabajo, creando consejos de salario, mejorando las condiciones de vida de la gente y asignando dinero para aquellas cosas que son estructurales para el país, la salud, la educación. Quizá todo esto lo que nos demuestra es que hay otro asunto por atrás, que es la cultura, que es ese alimento que tiene nuestra alma de todos los días, que no se arregla con plata. Es otra batalla que tenemos que enfrentar los uruguayos y que tampoco se arregla desde la política, porque son los términos de la convivencia que tenemos nosotros, pues, de qué manera vivimos, cómo sentimos y cómo nos vinculamos. Es una batalla que nos queda pendiente, pero nos queda pendiente no solo a los que estamos en la política, yo creo que nos queda pendiente a todos los uruguayos. Agassi, ¿y cuál es la herramienta útil en este caso, ante este panorama? Porque es verdad, a más recursos parece que hubiera menos resultados. El ejemplo de la educación, claramente. Sí, y bueno, esta batalla cultural es una batalla muy compleja, hay que abordarla desde muchos puntos de vista. Es un asunto de ideas, de cultura, de cómo nos movemos. Ahí el sistema educativo cumple un rol. El sistema educativo no es solo para enseñar matemática, historia, geografía y en la enseñanza superior, polinomios o lo que fuere. También el sistema educativo tiene que transmitir valores. Y eso es de construcción lenta. Es más fácil que un estudiante aprenda una bolilla de un curso para salvar un parcial a que incorpore en su quehacer cotidiano los valores de la solidaridad, de la generosidad. La propia cultura del trabajo, por ejemplo, ¿no? Seguro. Aquello que tenía tanto valor. Ahora, senador, ¿qué sensación tiene de esa? ¿Son frustración por el resultado de la educación? En atención a aquel discurso presidencial, cuando asumió José Mujica, dijo educación, educación, más educación. Me parece que eso sigue siendo válido y va a seguir siendo válido por mucho tiempo. Lo que pasa es que la educación no es como una reacción química, que uno le agrega más de una sustancia y entonces tiene el resultado inmediatamente. Como la educación es una actividad en la que participan muchos actores. Participa el profesor y el alumno, básicamente, pero participan todos los actores del centro educativo. Hoy es reconocido que el resultado de la educación depende de la actitud que tiene el alumno, de la aptitud y la actitud que tiene el docente, pero del medio educativo también. Y algo más general, que es el medio de toda la sociedad, que reciba a los fenómenos educativos como algo importante para su progreso. En realidad lo que se ha demostrado en este país, que en la construcción del sistema educativo, todo esto no está con engranajes que funcionan a la misma velocidad. ¿Cómo puede ser que docentes cuya actividad se caracteriza por el amor a los estudiantes, sin amor la educación no tiene sentido, en función de reivindicación de sus intereses, dejan a los estudiantes sueltos? Eso es un desequilibrio en los engranajes que tienen que funcionar juntos. Los estudiantes tienen reivindicaciones, los docentes tienen reivindicaciones, los padres tienen reivindicaciones, pero ¿cómo puede ser que esto se convierta para reivindicar en
ir unos contra otros. Me parece que este sistema de engranaje, yo uso los engranajes porque... No, está muy bien porque es muy gráfico, ¿no? Seguro, porque un reloj es una cosa compleja, que no es un montón de engranajes. Donde falla un resortecito. Exactamente. Ahora, senador, ¿esperaban un nivel de crispación muchas veces con el sindicalismo, digo, como gobierno del Frente Amplio? No, no lo esperábamos, creíamos que podíamos tener relaciones solidarias entre docentes, estudiantes, autoridades y la sociedad, pero bueno, los programas, siempre los programas de gobierno, son objetivos que uno se compromete a alcanzar y se compromete con la ciudadanía, pero en la marcha todos los días surgen variaciones, problemas que no estaban previstos. Yo pensaba que, francamente, y esto lo pensaba personalmente, que frente a más recursos económicos, frente a un reconocimiento de la importancia, podíamos tener una actitud más confluyente entre todos, que yo creo que se va a dar una actitud más confluyente. ¿Pero cuándo se va a dar? Por ejemplo, ahora se va a crear una universidad nueva. Ahí empezamos de cero. No empezamos con una historia de conflictos y de desacomodos. A veces las historias de instituciones que vienen con muchos líos de antes, es difícil emparejarlos en la marcha. Y creo que también la discusión de los derechos de los docentes, sobre todo los derechos salariales, los derechos en su forma de trabajar, este gran tema que es el profesor taxi. Claro. Los profesores que tenían las horas distribuidas un poquitito por todos lados. Que ni siquiera conocen el nombre de sus alumnos, sí, ¿no? Es imposible. No tienen tiempo de conocer. Y al final, si no tienen tiempo, tampoco les importa. Volvemos sobre el tema de esa tensión entre el Ejecutivo y el sindicalismo en un escenario de inflación inquietante, por lo menos. ¿Cómo analiza usted o cómo debería compatibilizarse el derecho del trabajador a reivindicar por un mejor salario y la obligación del Poder Ejecutivo de mantener las variables en equilibrio? Bueno, ese es un problema que empieza a darse. Al tener un compromiso de tener la inflación bajo control, lo cual nos conviene a todos, claro, al gobierno, a los trabajadores, a los empresarios, a los ciudadanos en general, uno tiene que ver de qué herramientas dispone para luchar contra ese flagelo. Ojo que la única herramienta que se dispone no es el salario de los trabajadores. ¿Y cuánto es el salario de los empresarios? En realidad este es un compromiso general. Nosotros estamos acostumbrados a que el salario de los trabajadores es una variable que se puede ajustar, pero también se puede ajustar la ganancia que tienen las empresas. ¿Por qué vía? Bueno, ese es el problema, que en una sociedad de libre empresa no tenemos herramientas más que los acuerdos a través del diálogo. ¿La fijación de precios para usted dio los resultados esperados? ¿El acuerdo de precios? En realidad fijación no hubo. No, por eso. Me corrijo. Pero el acuerdo que tampoco parece haber dado muchos resultados. Sí, pero algo dio, sí, porque me parece que en algunos precios básicos se respetó lo que se había acordado. Siempre es difícil los acuerdos, porque si yo hago un acuerdo por el precio de la carne, está bien. Yo dejo un tipo de carne más barata y eso lo compenso subiendo otra. A nosotros ya nos pasó con el famoso asado, el asado del Pepe. Bueno, mantengamos el asado, que es un tipo de alimento cárnico que es del Río de la Plata, no existe en el resto del mundo, porque no comen asado en otros lados. Entonces mantengamos el precio del asado bajo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Primero que se achicó el asado, no se achicó a las primeras costillas. Y después, cuando miramos, un año después, ¿qué era lo que había pasado? Si uno descuartiza la vaca en las distintas porciones que tiene, lo que había aumentado más la venta era la pulpa, no era el asado. ¿Cómo es que teníamos un asado más barato y aumentó el consumo de cortes que eran más caros? Entonces nos dijo las autoridades del INAC, nos dijeron, pero pasó algo muy simple, aumentaron los salarios. Y cuando la gente tiene más salario, en vez de comprar carne con hueso, compra carne de pulpa. Claro. Son esas cosas que la práctica nos va dando. Es cierto. Bueno, sería para hablar bastante de este tema, pero hay otros. Por ejemplo, este asunto vinculado. Fue a la misa el otro día. ¿Qué sintió en la misa por Chávez? Yo sentí algunas cosas particulares porque en realidad yo tuve
participación religiosa cuando las misas eran en latín. Bueno, revela algo más que su conocimiento de latín, un tema de la edad. Sí, hasta me costó identificar las partes de las misas dichas en español, porque yo las sabía todas en latín. Pero ese es un problema personal mío. No, en realidad creo que hubo un sano y sincero sentimiento de solidaridad con la salud de Chávez. Fue muy original las cosas que fue diciendo el sacerdote que dio la misa, porque fue una misa destinada a orar por la salud del presidente Chávez. Le cuestionaron al presidente Mujica que un Estado laico convocara a través de su principal figura una misa católica. Y bueno, se le puede cuestionar. Él no es creyente, pero lo hizo en función de las reacciones que está teniendo el pueblo venezolano, que lo canalizó todo por el lado de sus creencias religiosas, y además el propio Chávez es un hombre de profunda fe religiosa, de profunda fe católica. Había que sumarse a eso, digamos. Y hubieron muchos católicos que se sumaron, y nosotros estuvimos presentes en una actitud de respeto a esa celebración. Bueno, dice el presidente Mujica que con los años se fue acercando un poco más a Dios. ¿A usted le pasa algo parecido? No, no me pasa. Yo estuve cerca en otra época de mi vida, pero me parece que yo evolucioné, siento yo que evolucioné en mis convicciones, en mi conocimiento del mundo, en mi interpretación de la sociedad, y hoy no tengo sentimientos religiosos, no creo que me acerque a Dios. Bueno, ¿y cómo interpretar entonces algunas situaciones complicadas, ¿no? A veces la gente se alinea detrás de posturas como predeterminadas por el conflicto en la Franja de Gaza. A ustedes les costó también una situación de alta tensión en el propio Poder Ejecutivo. El presidente dijo que se habían equivocado con esas declaraciones. Hubo una reunión que después quedó frustrada. ¿Nunca más se volvieron a reunir con el embajador? Primero, nosotros teníamos algún compañero del MPP que estaba en la Franja de Gaza. Y cuando Israel llamó a todos los reservistas y se preparó un escenario que era de invasión, los compañeros salieron de Gaza porque los palestinos de ahí dijeron: ustedes váyanse, porque si aquí hay una entrada de fuerza con una invasión total, lo primero que van a hacer es que ustedes van a perder la vida. Y se vinieron. Esos compañeros nos dijeron día a día lo que estaba pasando en Gaza. Y nosotros tuvimos una actitud de dar nuestro punto de vista en algo que nos parecía que era un retroceso en cómo debemos llevar la convivencia en este planeta. ¿Y reivindica de cualquier modo que el tono del comunicado, las palabras empleadas? Sí, a ese comunicado se le agregaron palabras después. Ese comunicado nunca dijo genocidio. Genocidio, por ejemplo. Nunca lo dijo. El comunicado no lo dijo. Además, el comunicado llamó a parar todo eso en beneficio de ambas partes, porque nosotros también tenemos compañeros que viven en el Estado de Israel. En el Estado de Israel hay ciudadanos que son judíos y hay ciudadanos que son árabes. Y nosotros sabemos que hay una parte de la ciudadanía israelita que no es belicista, que no piensa que su futuro es invadir su entorno, pero hay otros que sí, y quisimos sumar nuestra voz a un llamado a la paz, al equilibrio, y que esto se solucione por la vía del diálogo de las Naciones Unidas. Israel teme, por ejemplo, o se muestra inquieto por esa cercanía con Irán, del gobierno uruguayo. Y Irán es una república, tiene una estructura institucional, tiene embajada, tenemos vínculos con Irán. Irán tiene una constitución. Y en el péndulo, por ejemplo, no se va más contra Irán que contra Israel. Allí hay una crispación notoria. A usted, de hecho, le reitero la pregunta, ¿se reunieron con el embajador? Nosotros le respondimos al embajador que sí, que teníamos la reunión para escucharlo y para darle nuestro punto de vista. Eso en un Estado democrático es habitual para nosotros. Pero el embajador de Israel no fue a la reunión. Hizo muchas declaraciones por todos lados, pero al final nos pidió cambiar el lugar de la reunión. Mire, usted pidió reunirse con el MPP, nos reunimos en el local del MPP. Claro, argumentó que faltaban garantías de seguridad. ¿Y qué garantía de seguridad precisa? Dijo si podía venir con más compañeros de él, que venga, nos reunimos juntos ahí. En realidad fue una excusa lo de las garantías de seguridad para no hacer la reunión, porque en realidad él se inmiscuyó en los asuntos internos del Uruguay, cosa que no puede hacer. Fue llamado por la Cancillería en ese sentido. Ernesto, en esta cuestión de inmiscuirse, ¿usted entiende que el Poder Ejecutivo se inmiscuyó en lo que era un grupo político como el MPP? Yo creo que las declaraciones que hizo el presidente Mujica, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que nosotros hicimos una declaración política que es totalmente distinto a lo que el gobierno uruguayo, que tiene relaciones con el Estado de Israel, que tiene relaciones con el pueblo palestino. De hecho, vamos a tener una embajada en Palestina, eso está decidido. Tiene que mantener una posición de equilibrio en estos asuntos, apostando sobre todo
a llevar los temas a las Naciones Unidas para que ahí se puedan discutir. Uruguay votó el ingreso de Palestina a las Naciones Unidas. Me parece que el gobierno tiene que hacer eso. Ahora, nosotros como organización política, si tenemos vínculos con partidos políticos de Israel, si tenemos vínculos con partidos políticos de Palestina, nosotros damos nuestros puntos de vista que para nada comprometen al gobierno. Es otro nivel de las cosas. Bien, senador, ¿no le puedo pedir una mirada objetiva, acaso honesta, respecto a cuáles son aquellos flancos que usted entiende están todavía en deuda de parte del gobierno del Frente Amplio? Porque estamos hablando ahora de la política exterior, también está el tema de la seguridad, ya habíamos mencionado la educación. En relaciones internacionales, ¿cómo lo ve? Yo veo que Uruguay ha dado pasos importantes en el ámbito internacional. ¿Iba a decir pegado tropezones? No. No, yo iba a decir pasos con bota de 7 leguas. Bueno, pero me morigeré. Se morigeró, está muy bien, vamos a hacer control. No, el presidente Mujica destinaba una parte importante de sus esfuerzos a los vínculos, sobre todo en Latinoamérica, pero no solo en Latinoamérica, él anduvo por otros lados también. Y hoy Uruguay está siendo visto desde afuera del Uruguay con mucho respeto, por la figura del presidente, pero también por el lugar que Uruguay está ocupando. ¿Y con Argentina, Agassi? Y eso no depende de lo que haga Uruguay. Con Argentina normalmente, ahora yo quiero ubicar bien, tenemos dificultades con Argentina. Ahora, los gobiernos acuerdan cosas. Después, la compra, la venta, las trabas comerciales, los intercambios de este tipo, a veces dependen de los gobiernos, pero la mayoría de las veces depende de las empresas que tienen sus intereses y presionan para que se le hagan trabas al otro para mantener sus mercados. Claro, pero yo querría detenerme a veces en esa mirada geopolítica de Argentina, tratando de volver a aquella cosa de la colonia, con la lucha de puertos, donde aparentemente en este momento nos llevan alguna ventaja. ¿Le parece? Yo creo que Argentina es un país de cerca de 40 millones de habitantes y nosotros somos un país de 3 y poquito. Siempre las relaciones internacionales son relaciones de poder. Yo creo que los dos países tenemos una posición nacionalista importante, o sea, de defender sobre todo los intereses de sus territorios y sus ciudadanos. Argentina lo hace de una manera, a mi punto de vista, se cierra un poco sobre sí misma y su nacionalismo es un poco priorizar fronteras adentro y excluir. En cambio, el nacionalismo nuestro es defender los intereses de nuestros trabajadores y de nuestros empresarios, generando oportunidades hacia adelante, vinculándonos en la región. Son dos maneras diferentes de enfocar la forma en cómo se defiende el interés de los nacionales. Hay quienes dicen, bueno, pero antes íbamos con el librito jurídico bajo el brazo y ahora vamos muy con el político. Con el jurídico no nos iba tan mal, pero con el político parece que sí. No, nosotros no abdicamos de utilizar el librito jurídico nunca. El librito jurídico lo tiene Almagro abajo del brazo y lo usa permanentemente. ¿Lo jurídico por encima de lo político? No, tiene que tener un equilibrio, no son dos mundos distintos. El político es el del relacionamiento. Bueno, nos quedan pocos minutos para tantos temas importantes. Por ejemplo, el MPP está dispuesto a marcar, para ir precisamente a la figura, marcar bien la cancha en materia de territorio, no venderle, por ejemplo, a estados extranjeros tierra. Sí, estamos de acuerdo. A nosotros nos queda pendiente un tema del programa de gobierno del Frente Amplio. Sí. Y no lo digo como MPP, lo digo como Frente Amplio, porque en realidad lo que se hace en materia de gobierno se hace cumpliendo el programa del Frente. Nosotros decíamos en el programa de gobierno que había que regular dos cosas: el proceso de concentración de la tierra y el proceso de extranjerización de la tierra, que son dos fenómenos vinculados pero distintos. Claro. Hoy se sabe bien cuánta tierra es propiedad de extranjeros, todavía los datos del censo no han sido sistematizados, se dio solamente una primera visión. En materia de la concentración de la tierra, el gobierno adoptó un camino. Ese camino fue desestimular la concentración de la tierra a través de un castigo a los que la concentran mucho, que es el impuesto a la concentración de la tierra. Sin embargo, vio que dicen que eso muchas veces estimula mayor concentración. No estimula mayor concentración, la desestimula. Hay resultados concretos de desarmado de grandes empresas.
Una parte de las tierras que se han vendido son grandes empresas que han decidido desarmarse. No conozco ninguna evidencia, ni ningún trabajo, ni ninguna investigación que demuestre que eso conduce a más concentración. Ahora, sí, hay concentración de la tierra igual por otros motivos, porque la tierra es barata y porque andan muchos capitales volando por el mundo. Bueno, una cosa son los capitales privados. Ustedes tienen temor por los estados que compran tierras, ¿no? Sí, nosotros hay un estado al que nosotros apreciamos mucho que compre tierra, que es el Estado uruguayo. Claro, la colonización. Porque colonización anda bien. Quiero aprovechar este momento para decir que cada 6 días se asigna una parcela de colonización a familias rurales. ¿Y después se le hace el seguimiento correspondiente? Sí, pero se les está asignando de otra manera. Ajá. Se está organizando colonización de otra manera. Ahora no tenemos tiempo para eso. Sí, sí. Quizá pero no está politizado, digamos. Yo te sugiero que un día invites al directorio de colonización para hablar de eso. ¿Cómo no? Y vas a ver qué cosas lindas se están haciendo. Ahora, otros estados, nosotros no creemos que debamos disponer nuestro territorio para que otros estados amplíen sus territorios en base al nuestro. Eso sería colonización de otros estados. ¿Y contra eso? Sí, contra eso estamos en contra. Y también estamos en contra, aunque no sean estados, que empresas muy grandes de otras naciones que tienen mucho dinero para invertir, en vez de jugar a la ruleta, vengan a comprar tierra que la precisamos nosotros para darle trabajo a nuestra gente. Bueno, más de 100 recursos contra el impuesto a la concentración de inmuebles rurales. ¿Le preocupa, le llama la atención? No, son 80 y pico. Y además los que van a pagar este impuesto son 1000 y algo. Hubo un llamado muy fuerte de la Asociación Rural y de la Federación Rural a que todo el mundo se presente. Son 1200 que pagan el impuesto, se presentaron 80, no son tantos. Y ya el informe que recibieron los integrantes de la Suprema Corte, el informe primario, es que es un impuesto constitucional. Lo que pasa es que a nadie le gusta pagar impuestos. Y su derecho jurídico tienen a hacerlo. Así que tiene el dato de que son 80, no 100. No son 100. Bueno, el ministro Aguerre dijo el otro día, el Frente no conoce mucho este asunto del negocio agropecuario. Yo lo conozco muy bien. ¿Cómo interpretó las declaraciones de Aguerre? No, está bien. En la actividad agropecuaria hoy funciona el 5,5% de la población. Pero sin embargo, más del 70% de las exportaciones tienen base agropecuaria. Vos sos del interior también. A veces nos sentimos incomprendidos por lo que son los servicios y esas actividades que hay en la gran urbe, ¿no? Pero bueno, creo que están dando muy bien, que hay un respeto por la actividad agropecuaria. Lo que pasa es que hoy ya no se puede pensar en actividad agropecuaria, en actividad industrial y en actividad de servicio. Eso es viejo. Ahora existen cadenas. La carne consiste de un ternero que nace en un establecimiento, de una identificación electrónica que se hace con los chips, de un seguimiento en su vida, de una entrada en la planta frigorífica y de un servicio de comercio exterior después de la logística que lo incluye dentro de... Así que está toda la economía metida en ese ternero que nació un día. Bueno, está bien. Y nos quedó el tema Pluna, que de cualquier modo lo quiero plantear con más tiempo. Pero allí, como primera reacción, ¿qué tiene? Parece que, desde su punto de vista, ¿qué debió suceder? ¿Qué le pasó al Poder Ejecutivo, al gobierno? ¿Se sintió estafado? No. Creo que tuvimos una esperanza de buena fe. ¿De quién? Los del gobierno. Yo también la tuve, de que haciendo una licitación, un llamado a todo el mundo, cristalino, limpio, que se filmara por televisión, iban a venir muchos empresarios a querer poner una empresa de navegación. ¿Y qué sucedió? Y parece que ese no es un pastel muy suculento. Entonces, las empresas grandes están en otra situación. Ahora Iberia despide a 4.500 funcionarios. Parecería que no hay condiciones para que un pequeño país con una pequeña línea aérea pueda atraer grandes inversiones, que nosotros las precisamos, pero que las grandes inversiones no le da suculento. ¿Y todos los debates satelitales, por ejemplo, digamos, de que muchos llaman el culebrón, cómo lo ve? Pero los culebrones a veces tienen bases objetivas de datos, a veces tienen el guión del culebrero, porque le interesa que haya un lío ahí. Yo creo que este camino de ahora, dijo, que está tomando el Poder Ejecutivo, dice, bueno, una cosa buena nos quedó de la experiencia del Leadgate, que pagó sus cuentas. Los 13 aviones que nos quedaron, los 6 que eran comprados por leasing estaban al día, los devolvimos y no pasa nada, y los 7, que ahora son del gobierno, estaban totalmente pagados. Así que no nos quedó ninguna deuda de los aviones. Tenemos 7 aviones, y bueno, con ese activo, esta negociación para crear EAR Pluna, que es la empresa que se llamaría así, si avanza esta negociación,
puede ser una alianza distinta, en vez de ser un gran empresario internacional, van a ser los propios. Ahora, no es una empresa recuperada que le hacen unos gauchitos valientes, ¿no? Ahí es importantísima la parte técnica, la parte gerencial, la y gestión. tiene que andar bien, porque los uruguayos no tenemos que poner nada para que eso ande. Dice Juan Castillo, que secretario del Frente Amplio, vicepresidente, que hay que internalizar el debate sobre Pluna después en el Frente Amplio, porque hay cosas que deben quedar bien claras. Y hay que informar, quizá hay que discutirlo, está bien. No veo por qué particularmente lo de Pluna. Pluna tuvo un proceso muy largo. Hay mucha gente que opina de Pluna y que no tiene la visión de la Pluna de largo plazo. Pluna fue privada al principio, estatal después de los 50, asociada con Varig, después se asoció con Leadgate y ahora que vamos a... Quizá deberíamos tener la película de Pluna y no fotos aisladas. Muchas gracias. No, por favor, muchas gracias. El señor senador del M, Pepe Ernesto Agassi. Pausa y seguimos adelante en Tele Buen Día.